Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a abordar el Imperio Bizantino. Vamos a terminar la competencia en la que quedaron ustedes en Ciencias Sociales, grado séptimo. Entonces vamos a explicar algunas características del Imperio Bizantino y recordando un poquito lo que han visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces inicialmente vamos a ver de dónde fue que apareció el Imperio Bizantino. Con esto vamos a hacer un recorderis pequeño del Imperio Romano. Vamos a ver que existía un imperio romano, el cual a raíces de diferentes causas, este imperio se acabó. Pero antes de eso, el rey Teodosio, que era el dueño, bueno, el emperador de todo ese régimen romano, repartió en dos ese imperio. Uno quedó el Imperio Romano de Occidente y el otro el Imperio Romano de Oriente. Entonces, cuando nosotros trabajamos la caída del Imperio Romano, vamos a estar hablando de la caída del Imperio Romano de Occidente, que él fue el que se acabó por las invasiones bárbaras, por el cristianismo, por las enfermedades y demás. Pero el Imperio Romano de Oriente, el rey Teodosio se lo entregó al hijo que se llamaba Arcadio. Arcadio lo que hizo fue construir una ciudad lejos de la guerra que se estaba vivenciando en el Imperio Romano de Occidente. En esa ciudad que Arcadio construyó la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla. Entonces vamos a ver que Constantinopla va a ser eh, la capital de ese Imperio Romano de Oriente, que después se va a llamar Imperio Bizantino, por uno de los nuevos reyes que va a aparecer ahí en la historia. Constantinopla se llama así porque el primer rey o el que hizo más en ese imperio, ese emperador, se llamaba Constantino. Entonces, cuando él muere, le ponen el nombre de Constantinopla a esa capital, a esa ciudad. Estamos hablando ya después del 395 a.C. Esencialmente ahí es donde empieza el imperio bizantino con la repartición que hace Teodosio del imperio romano. Ese nuevo imperio romano, o la nueva Roma como le dicen en la historia, se llama el imperio bizantino. Entonces tiene como capital Constantinopla, que va a ser muy importante porque esta ciudad va a unir dos continentes, de hecho hasta tres, porque va a unir Asia con Europa. Y de ahí también van a enviarse mercancías a África. ¿Listo? Entonces digamos que en la ubicación espacial, Constantinopla va a estar perfectamente constituida en la parte de ubicación para el comercio tanto terrestre como marino, que eso es lo que tiene como esencia este imperio bizantino. Entonces vamos a ver en la parte económica qué aspectos tiene ese imperio. Entonces está basado en la agricultura y a su vez del comercio. Comercio de Entonces ese comercio va a estar basado en todo lo que se produce de agricultura, pero también va a estar basado en las materias primas, en los minerales, ¿sí? El cual va a ser, digamos, influenciado o potencializado por medio marítimo y terrestre. Entonces aquí ya vamos a encontrar que se va a comercializar por diferentes rutas. Constantinopla pasaban los diferentes caminos que iban constituyendo la caminata comercial que había en esa época. Además de que Constantinopla tenía el mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces, digamos que eso también ayudaba a que se pudiera comercializar mejor. En la parte de política, entonces, dividieron ese mismo territorio por temas o provincias. ¿Listo? Y tenían una organización social. La organización, pues obviamente estaba el emperador, ¿cierto? Seguían los nobles terratenientes, comerciantes y artesanos, y los campesinos y los siervos por último. ¿Listo? Este imperio, entonces en la parte religiosa, entonces ya empezamos a ver que deja de ser monoteísta la religión de algunos imperios, en este caso ellos van a coger el cristianismo
cosa que el Imperio Romano de Occidente no. Entonces aquí ya empiezan a profesar una religión como tal, que es el cristianismo. ¿Qué es lo que hacen los diferentes emperadores de este imperio? Van a crear diferentes iglesias, diferentes capillas que van a ser reconocidas religiosamente en el mundo. En la parte cultural, entonces ellos van a reconocer, obviamente, la cultura romana, porque ellos son descendientes romanos, pero también van a tener en cuenta la cultura griega, todo lo que es helenista, ¿sí? Y más que todo van a trabajar su cultura y la literatura por la poesía, ¿sí? Poesía un poco no tan formal, sino más informal en el sentido de que lo van a hacer en lugares públicos, con un vocabulario no tan técnico, sino algo más cotidiano. Y en sí, estas son las características básicas del Imperio Bizantino, que va a mostrar, digamos, otra cara del Imperio Romano, porque en el Imperio Romano de Occidente, se siguen librando batallas, se siguen librando con las invasiones bárbaras de esos pueblos que querían tener poder en Roma. Están los hunos, diferentes pueblos bárbaros, ¿listo? Estas son digamos, las características básicas del Imperio Bizantino, lo cual muestra que hay otra forma de comercializar, entonces ya van a encontrar otra vía de comercio y la organización social que va a dar pie a que ese imperio siga siendo, digamos, uno de los imperios más conocidos.